Buenas tardes, una semana más. Gracias por estar ahí, gracias por su apoyo y gracias por seguir ahí y tener la paciencia de esperar tanto entre un vídeo y otro. Me preguntan ustedes que si voy a seguir con el canal. Sí, pero con vídeos más espaciados porque no tengo tiempo. Y hay textos que quiero sacar fijo y por lo menos hasta que los saque, o sea, va a ser que sí, aunque con vídeos más espaciados. Bueno, hoy tenemos a los filósofos presocráticos en la edición de Gredos. ¿Por qué los presocráticos? Hoy toca Tales de Mileto, que es el primero. A ver, el motivo es porque como no tengo tiempo y lo que se conserva de Tales, que no se conserva nada de él, sino de lo que dicen de él, era tan corto que no había nada que preparar. La cosa es que leí por cierto, gracias por sus comentarios, por sus mails, los leo todos, aunque no conteste. Que leí pues sería algún tipo de historia de la teoría política o historia de la filosofía, que explicaba muy bien los presocráticos. Me he vuelto loca buscando entre todos mis famosos cuadernos, que aquí les traigo unos. Bueno, tengo más, o sea, están esparcidos por casa y a veces cuando venía la gente decía, oh, que los estudios. Eso no tiene nada que ver con los estudios, porque claro, cuando o sea, es el trabajo de 20 años que llevo desde que empecé a leer textos de buena calidad. Tengo que sacar apuntes de estos textos, no los puedo dejar así a la buena de Dios. Y menos mal porque me ha ahorrado mucho trabajo ahora haciendo los vídeos. La cosa es que leí, me he vuelto loca buscando porque creía que tenía apuntes de ese manual que había, y no los he encontrado. Y la cosa es, ¿qué hago? ¿Busco en otro sitio o intento acordarme de lo que decían? He decidido que no iba a buscar. O sea, la cosa es, los presocráticos se dividen entre los jonios y los eleatas. Los jonios son los griegos de Anatolia, de lo que hoy en día es Turquía, y los eleatas, los griegos del otro lado, de Occidente, de la Magna Grecia, del sur de Italia y de Sicilia. Los jonios pasan por ser los filósofos de la naturaleza y los eleatas los filósofos del ser. Si alguien tiene algo que corregir o algo que añadir, que lo diga, porque podría estar equivocado, ya les digo que lo estoy haciendo de memoria. La cosa es, ¿dónde lo leí? ¿Dónde lo leí? Si es que igual es... Igual aquí, historia de la filosofía griega. Igual fue aquí. De los gordos estos no tengo apuntes. Igual fue aquí, ando pensando que de dónde lo saqué. La cosa es, los jonios, filósofos de la naturaleza, los eleatas, filósofos del ser. Y entre medio estarían los pitagóricos. Pitágoras era de Samos, que está en Anatolia, hoy en día Turquía, pero funda su escuela, después de viajar por todas partes, funda su escuela en el sur de Italia. Bueno, pues Tales de Mileto. Los jonios, que son Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Los eleatas son el gran Parménides de Elea, su discípulo Zenón de Elea, el famoso Zenón de Ciclo, Zenón de Chipre, el estoico. Pero este es eso, presocrático, Zenón de Elea, y el profesor de Parménides, que es Genófanes de Colofón, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que Genófanes de Colofón. Bueno, hoy el primero, Tales de Mileto, uno de los 7 sabios de Grecia, todos esos 7 sabios de Grecia que son absolutamente desconocidos hoy en día, excepto Tales y quizás Solón de Atenas. Bueno, pues a ver, entonces, en la edición de Gredos, de los filósofos presocráticos, van a ser, miren, les enseño. Tampoco sé cómo he puesto el foco, me está a punto de cegarme. Es que hace tanto que no grabo vídeos que ya se me va la cabeza. Bueno, a ver, algo de por aquí. Vale, la edición de Gredos. Entonces, Tales de Mileto, datos biográficos de Tales, lugar y fecha del nacimiento, nos dice Diógenes Laercio. Es de lo que otros filósofos posteriores o otros doxógrafos posteriores han ido recogiendo de todos estos autores de los que no se conserva nada. Dice Diógenes Laercio, Apolodoro en las cronologías dice que había nacido en el primer año de la Olimpiada 35, o sea, en el 640 a.C., y murió en la 58, o sea, en el 545 a.C. La Suda, nos dice la Suda, es la famosa enciclopedia bizantina del siglo X después de Cristo, que recopila ahí de todo. La Suda nos dice, el Milesio Tales, hijo de Examio,
y Cleobulina, pero fenicio, según dice Herodoto, nació antes de Creso durante la Olimpiada 34, en el 640 a.C. Según Flegonte, era conocido ya en la séptima. Murió viejo mientras presenciaba un certamen gimnástico, aplastado por la multitud y agobiado por el calor. Pobre Tales. Aprendizaje en Egipto. Platón dice en la República: el Milesio Tales fue educado en Egipto por los sacerdotes. Otro que no sé quién es dice: todos coinciden en que los primeros que entre los griegos filosofaron sobre las cosas celestes y divinas fueron Ferécides de Siro, Pitágoras y Tales. Fueron discípulos de los egipcios y caldeos. Dice Plutarco: creen que Homero, así como Tales, aprendieron entre los egipcios que el agua es el principio de todas las cosas. A ver, exacto, que los jonios, cada uno elige uno de los elementos o un elemento como principio generador de todo lo demás. Que en Tales va a ser el agua y que en Anaximandro creo que va a ser el aire, no me hagan mucho caso porque no me acuerdo, ya tocará. Dice Jámblico: después de excusarse por su vejez y por su enfermedad, Tales lo exhortó a Pitágoras a navegar hacia Egipto y a frecuentar lo más posible en Menfis y en Diospolis a los sacerdotes de esos lugares. En efecto, al lado de ellos, él mismo había sido provisto de aquellas cosas gracias a las cuales era tenido por sabio por muchos. Se supone que Pitágoras fue a conocer a Tales cuando Pitágoras era joven y Tales ya era muy viejo. Anécdotas. Antes de que Jonia fuera destruida, surgió del Milesio Tales, de ascendencia fenicia, esta propuesta eficaz. Exhortó a los jonios a establecer una sede única para el consejo en Teos, pues Teos se encuentra en medio de Jonia, y que los otros estados, sin disminuir su población, fueran considerados como distritos. Dice Diógenes Laercio: parece que también en los asuntos políticos ha aconsejado lo mejor, pues cuando Creso lo envió a los milesios para forjar una alianza, lo impidió, y esto salvó al estado cuando Ciro ejerció su dominio. Dice Platón en el Teeteto: como también se dice que Tales, mientras estudiaba los astros y miraba hacia arriba, cayó en un pozo, y que una bonita y graciosa criada tracia se burló de que quisiera conocer las cosas del cielo y no advirtiera las que tenía junto a sus pies. La famosa anécdota de Tales cayéndose al pozo. Dice Aristóteles en su Política: pues todas estas cosas son útiles para los que aprecian el arte de las ganancias, como por ejemplo la maniobra financiera de Tales de Mileto, que atribuyeron a su sabiduría, pero que tiene carácter universal. ¡Ay, eso es lo de las aceitunas! En efecto, como lo injuriaban por su pobreza y por la inutilidad de la filosofía, se dice que, gracias a sus conocimientos astronómicos, pudo saber cómo sería la cosecha de aceitunas. Claro, Aristóteles en la Política, me acuerdo de haber leído a Aristóteles. Así, cuando era un invierno y tenía un poco de dinero, tomó mediante fianza todas las prensas de aceite de Mileto y de Quíos, arrendándolas por muy poco, pues no había competencia. Cuando llegó la oportunidad y todos a la vez buscaban prensas, las alquiló como quería, juntando mucho dinero para demostrar qué fácil resulta a los filósofos enriquecerse cuando quieren hacerlo. Ahora, fama de sabio, dice la Suda. Tales fue el primero que recibió el nombre de sabio. Se dice que el Milesio Tales, uno de los 7 sabios, fue el primero que se abocó a la filosofía natural. A ver, les vuelvo a enseñar la página, a ver si... porque creo que antes no se ha visto a cuenta de la luz. Son así pequeños fragmentos de gente que habla de Tales. Con Anaximandro pasa lo mismo y con otros muchos, porque no se conserva nada de lo que escribieron. Dice Diógenes Laercio: después de los asuntos políticos se dedicó a la ciencia natural. Dice Plutarco: también se dice que Tales e Hipócrates, el matemático, se dedicaron al comercio. Dice Diógenes Laercio: según algunos no dejó ningún escrito y se dice que la astronomía náutica que se le atribuye es de Foco de Samos, pero según otros escribió solamente 2 obras, sobre el solsticio y sobre el equinoccio. Dice Simplicio: se dice que no dejó nada por escrito, excepto la llamada astronomía náutica. Principios cósmicos, dice Aristóteles. Bueno, no, lo que dice Aristóteles es larguísimo. En total, el siguiente va a decir más o menos lo mismo. Simplicio, dice Simplicio: de los que mencionaron un principio único y en movimiento, a quienes con propiedad Aristóteles llama físicos, unos dicen que el mismo es limitado,
como el Milesio Tales, hijo de Examio, y también Hipón, que parece que se hizo ateo, dijeron que el principio de las cosas que aparecen es agua, y fueron conducidos a esto por la observación, pues lo caliente vive por la humedad y los cadáveres se secan, mientras que las simientes de todas las cosas son húmedas y todo alimento es jugoso y cada cosa se alimenta naturalmente de aquello de donde procede. Eso, que los jonios tienen fama de ser empíricos y los eleatas de ser racionalistas. A ver, tómense todo esto con un grano, con pinzas se dice, o con un grano de sal. Y luego, claro, lo típico de que, oh, gracias a Dios, hoy en día surge el empirismo para sacar, como el otro día William James, con el pragmatismo, ¿se acuerdan, no? El empirismo para liberarnos a todos de los racionalistas, cuando resulta que en la vida real, y eso ya vamos a ver cuando leamos a Parménides de Elea, el empirismo, por lo menos en filosofía, es anterior. El agua es el principio de la naturaleza húmeda y lo que comprende en sí a todas las cosas. En consecuencia, pensaron que el agua es el principio de todo y sostuvieron que la tierra reposa sobre agua. Sigue Simplicio. Algunos, suponiendo que hay un elemento único, dijeron que éste es infinito en tamaño, así el agua para Tales. A ver, sobre lo divino, dice Aristóteles. Y algunos dicen que el alma está mezclada en el todo. De ahí también quizá que Tales haya pensado que todo está lleno de dioses. Platón dice, también dice que en cierto modo las cosas inanimadas tienen alma a partir de la observación del imán y del ámbar, y que el cosmos está animado y lleno de divinidades. Dice Aecio, Tales fue el primero en manifestar que el alma es una naturaleza siempre en movimiento o que se mueve a sí misma. Dice Cicerón, dice, el Milesio Tales, el primero que investigó estas cosas, dijo que el agua es principio y que Dios es esa inteligencia que hace absolutamente todas las cosas a partir del agua. A ver, Aristófanes, riéndose de Tales. Desparramó fina ceniza sobre la mesa, arqueó un asador empleándolo a modo de compás para trazar una figura y con un golpe maestro hurtó una túnica. ¿En qué, pues, debemos admirar a Tales? Porque he mencionado solo a Tales y por eso, bueno, Aristófanes, pero Aristófanes como riéndose de todos ellos. Plinio, en la Historia Natural, dice, el Milesio Tales descubrió la forma de conocer cuál era la medida de la altura de las pirámides, midiendo la sombra de éstas a la hora en que la suya solía ser igual a su cuerpo. Dice Plutarco, tras colocar un bastón en el límite de la sombra que proyecta la pirámide y formados dos triángulos por acción de los rayos del sol, Tales mostró que la relación que guarda esta sombra con respecto a la otra es la que existe entre el bastón y la pirámide. Dice Proclo, diremos junto a la mayoría de los historiadores que la geometría fue descubierta por primera vez en Egipto y que se originó en la medición de áreas de tierras. Esto fue necesario para que ellos, porque el Nilo se desbordaba y borraba los límites que correspondían a cada uno, esto fue necesario para ellos. Tales, tras viajar a Egipto, fue el primero en introducir esta ciencia en Grecia. Él mismo descubrió muchas cosas e indicó los principios de muchas otras para sus sucesores, en algunos casos enfocándolos de una manera más general, en otros de un modo más empírico. Empírico. Dice Proclo, hay que agradecer al viejo Tales por el descubrimiento de muchas otras cosas y por este teorema, pues se dice que fue el primero en enseñar y sostener que en todo triángulo isósceles los ángulos de la base son iguales, aunque en un lenguaje más arcaico llamó similares a los ángulos iguales. Dice la Suda, Tales predijo el eclipse de sol en tiempos de Darío. Dice Platón, descubrió que el sol se eclipsa al pasar por debajo de la luna. Dice Aecio, Tales fue el primero que dijo que el sol se eclipsa cuando la luna, que es de naturaleza semejante a la de la Tierra, se sitúa perpendicularmente bajo él. Dice Cicerón, se cuenta que fue el primero que predijo un eclipse de sol que aconteció en el reinado de Astiages. Dice Plinio, el primero entre los griegos que investigó la causa de un eclipse fue el Milesio Tales, quien predijo el eclipse de sol que se produjo durante el reinado de Aliates en el cuarto año de la Olimpiada 48, 585 a.C., año 170 desde la fundación de Roma. A ver, tampoco quiero explayarme aquí. Otros conocimientos que se le atribuyen, dice Platón.
Fue el primero entre los griegos que conoció los solsticios y lo relativo al tamaño y a la naturaleza del sol. Dice Eudemo. No, dice Teón de Esmirna. Eudemo narra en la astronomía que Enópides fue el primero que descubrió la inclinación del zodíaco y el ciclo del gran año. Tal es por su parte el eclipse de sol y que el período de los solsticios no se produce siempre igual. Simplicio dice, expone una opinión del Milesio Tales, quien dice que la tierra se mantiene sobre el agua como un leño o como alguna de las otras cosas que por su naturaleza flotan sobre el agua. Dice Aecio, Tales dice que el sol es similar a la tierra en su naturaleza. Tales dice que los astros son similares a la tierra, pero inflamados. Dice Hipólito, los terremotos se originan en el agua, en los vientos y en los movimientos de los astros. No sé qué esto que tiene que ver con Tales. Y dice Aecio, Tales considera que los vientos etesios, cuando soplan en Egipto en dirección contraria, levantan la masa del Nilo, porque sus corrientes son rechazadas por el oleaje del mar que se mueve en sentido contrario. Vale, aquí se acaba lo de Tales y comenzaría lo que se ha conservado, lo que dicen de él, que se ha conservado de Anaximandro. Pero y sin más, no hemos llegado a los 21 minutos. Sin más, hasta la semana que viene.